dictatoriales más recordados y reconocidos en Guatemala, como Justo Rufino Barrios, Jorge Ubico Castañeda y Manuel Estrada Cabrera. Yo les voy a hablar acerca de Jorge Ubico Castañeda. ¿Por qué? Porque es muy importante analizar su gobierno y sus intenciones desde la perspectiva de la época en la que él gobernó. Así se va a saber si él tuvo un gobierno de dictadura o de tiranía. El general Jorge Ubico Castañeda gana las elecciones el 14 de febrero de 1931. Lo tachaban como un hombre eficiente, honrado y de éxito. También rebajó un 30% de salario a los trabajadores del Estado, ya que dejó de pagar con cupones del gobierno. ¿Qué significaba esto? Que tenían que ir a las tiendas a cambiarlos y recibirían pocos insumos. Por lo tanto, se empezó a pagar con quetzales, que es la moneda oficial de Guatemala. Entra también la política de honestidad. Esta fue muy importante. Entró en 1931. Fue la primera ley de probidad, en el cual en el decreto 1707 indica que si la persona ganaba más de 200 quetzales, tenía que firmar una declaración de probidad. Esto casi ayuda a eliminar la corrupción. También consideró en ampliar el sistema de carreteras del país. El ferrocarril era controlado por la empresa americana International Railroads of Central America, en la cual el transporte era el transporte de mayor exportación del café. También entra a vigor la ley de vialidad del decreto número 1974, en la cual todo hombre estaba obligado a trabajar en la construcción y mantenimiento de carreras. Entra también la ley de contra la vagancia. Toda la persona que se encontraba en la calle vagando o sin trabajo, inmediatamente o se metía preso o tenía que trabajar gratuitamente para el gobierno. Era el primer presidente que viajaba al interior de la ciudad con su moto Harley Davidson. Estos fueron algunos puntos positivos que él tuvo en su gobierno. También existió el sistema de espionaje, en la cual le llamaban orejas a las personas que se paraban en cada esquina, escuchando si alguien tenía algo que decir en contra del gobierno. Se metía preso o la persona lamentablemente desaparecía. También empieza el sistema carcelario, que fue muy rígido. Claros ejemplos fueron como el trabajo de los presos que hicieron en el Palacio Nacional de Cultura y el Palacio de Policía, que se encuentra en la Sexta Avenida. Todo esto funcionaba debido a la ley Fuga. No era una ley, sino una práctica. También prometió que no iba a reelegirse, pero en 1935 se modificó la Constitución vigente y que en el artículo 66 decía que no se podía hacer reelección. En su primer periodo de gobierno tuvo mucho éxito. En el segundo periodo no fue tan positivo. Un gran sector se vio muy afectado por su reelección. Segundo, porque muchos ya no estaban de acuerdo con las políticas que él tenía. Y tercero, porque había muchas orejas que mantenían a las personas como paranoicas. En su segundo periodo se inicia la Segunda Guerra Mundial. Alemania compraba nuestro café, por lo tanto Alemania no tenía o no podía estar pensando si quería seguir exportando café hacia su país. Esto también afectó de cierta parte a los universitarios de la Universidad San Carlos de Guatemala. Guatemala pasaba más tiempo bajo el control de dictadores que sin ellos en realidad. También volvió a elegirse a un tercer periodo. Empiezan las manifestaciones de los estudiantes de la San Carlos en contra del gobierno. Recibe una carta de las 311 personas que eran muy importantes de la sociedad guatemalteca, quien pide su renuncia. En conclusión, no podemos decir si fue un dictador o un tirano, porque la Guatemala que él encontró en 1931 no fue la misma que él dejó en 1944. Claramente, él tuvo que renunciar por el poder que él quería seguir teniendo en el gobierno. Muchas gracias. Justo Rufino Barrios nació en San Lorenzo, San Marcos en el año de 1835, estudió Derecho y se graduó en el año de 1862. Es reconocido como el reformador por haber impulsado una serie de reformas liberales que transformaron el área económica, social y educativa del país. Se involucró en la política como liberal y participó en la Revolución de 1867 contra el gobierno conservador de Vicente Serna, y gracias a su gran habilidad alcanzó el grado de general en el ejército rebelde. Al lograr su cometido fue nombrado presidente el general Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios fue nombrado comandante de las Fuerzas Armadas. Junto con otros 4 generales emitieron lo que es llamado el Plan para la Patria, el cual consistía en derrocar al gobierno conservador e instaurar un régimen liberal.
En el año de 1873, Barrios fue nombrado presidente de la República. Su gobierno fue de mano firme y llevó a cabo una serie de reformas en base a sus principios liberales. Su presidencia es reconocida como la Reforma por haber llevado a cabo los presentes puntos que son considerados importantes que él realizó. Subyugó a la aristocracia local y confiscó sus tierras para repartirlas entre los campesinos. Expulsó a los jesuitas y confiscó los bienes de las iglesias católicas, estableciendo la libertad de culto. Estableció el matrimonio y el divorcio civil, así como el registro civil de las personas. Amplió y laicizó el sistema educativo, creando escuelas públicas y gratuitas para todos los niveles. Construyó carreteras, ferrocarriles y líneas telegráficas, modernizando la infraestructura del país. Fomentó el cultivo del café como base de agricultura y promovió el comercio exterior. Promulgó una nueva constitución en 1876 que establecía un régimen presidencialista, centralista y liberal. Justo Rufino Barrios comenzó su mandato el 4 de junio de 1873, después de haber ganado las elecciones de esa época, las que fueron convocadas por Miguel García Granados. Su gobierno fue abiertamente anticlerical, tanto que expulsó a las diversas órdenes religiosas del país, para ser específico a las católicas, así confiscando posteriormente las propiedades de la misma. Uno de los proyectos en su mandato fue la construcción del Centro Penitenciario Central, también el Cementerio General, que fue inaugurado en 1881. Con él al mando, el país prosperó de una manera singular, pero la clase indígena siguió sumida en el más cruel de los paros, siendo marginados y sujetos a trabajos forzados. Su gobierno fue considerado una férrea dictadura, tanto que en 1882 firmó el acuerdo donde Guatemala perdió un extenso territorio en favor a México, delito leso de patria que la historia no se le perdona. Una de las obras más emblemáticas del general fue la creación de varias leyes muy dictatoriales y la especificación a la introducción de los ferrocarriles a Guatemala. Manuel Estrada Cabrera nació el 21 de noviembre de 1857 en Quetzaltenango, Guatemala, y tras graduarse de abogado en la Escuela Facultativa de Derecho y Notariado de Occidente, empezaría una trayectoria hacia la política, que lo llevaría a convertirse en presidente de Guatemala durante 22 años. Pero, ¿cómo logró Manuel Estrada Cabrera asumir el cargo de presidente? Pues todo iniciaría con su cercanía hacia Justo Rufino Barrios, presidente de la República en aquellos tiempos, lo que permitió a Estrada Cabrera ser nombrado secretario de confianza en 1877 y después sería elegido presidente del Ayuntamiento de Quetzaltenango y también ejercería como diputado y secretario de Gobernación y Justicia en los tiempos en que José María Barrios era presidente de la República. Luego que el general Reina Barrios fue asesinado el 8 de febrero de 1898, se convocó a la elección de presidente interino, lo cual Estrada Cabrera hizo lo posible para ser elegido, y a pesar de todas las amenazas de muerte hacia su persona, resultó elegido como presidente. Pero como todo en la vida, todo un principio tiene un final. Tras los terremotos de 1917 y 1918 que destruyeron más de la mitad de la ciudad de Guatemala, se hizo evidente la corrupción generalizada en su gobierno debido a su incapacidad de reconstruir la ciudad a pesar de las generosas donaciones que le hicieron gobiernos extranjeros. Y durante la Asamblea Nacional Legislativa se declara mentalmente incapaz para gobernar y por lo tanto es destituido por Carlos Herrera Luna el 8 de abril de 1920, mediante el decreto de 1022. Trabajó hasta los últimos días en su defensa legal debido a los delitos que cometió durante su mandato presidencial. Su fallecimiento fue registrado el 24 de septiembre de 1924 en la ciudad de Guatemala. Inteligente, supo mover sus piezas en difícil tablero de ajedrez. Milagrosamente salió ileso de varios atentados mortales en el transcurso de su gestión administrativa, siendo los más señalados históricamente el de la famosa bomba que le colocaron en la séptima avenida entre 16 y 17 calles de la hoy zona 1, donde murió el cochero y le salieron gravemente heridos varios de los oficiales que le escoltaban. El carruaje
fue prácticamente destrozado por el artefacto criminal, pero el presidente salió ileso con pistola en mano para responder ante los terroristas quienes huyeron del lugar. La fecha 29 de abril de 1907 y como que el mes de abril seguiría en su cadena de mala suerte, ya que el 20 de abril de 1908, un año después, durante un acto en el Palacio de Gobierno, el cadete Víctor Vega le dispara a quemarropa con su fusil, alcanzándole únicamente el dedo meñique de la mano derecha en forma muy leve. Aquel disparo del cadete Vega desencadenó una serie de fusilamientos en el interior de la Escuela Politécnica y posteriormente su cierre